buenos días y bienvenidos a la Radio KDK 2020, la estación de radio de Pensilvania, la primera radio que obtuvo la licencia para obtener esta estación comercial de Estados Unidos en 1920. Con ustedes, Sofía Medaglia y Lucía Medina. Titulares. Comenzamos por el estado de tiempo, con un 80% de probabilidad de que llueva y tormenta eléctrica. Noticias que ampliaremos en el informativo de las 7 p.m, con reportajes y entrevistas al gerente del banco. Martes negro. Hoy comenzamos con una triste noticia de carácter económico y social que se extenderá en casi todos los países del mundo. Nos preguntamos, ¿la bolsa de Nueva York seguirá siendo el centro de atención económico? ¿Qué sucedió con Wall Street? Noticias que ampliaremos en el informativo de las 7 p.m, con reportajes y entrevistas al gerente del banco. ¿Qué es la crisis? Conocida por la crisis del 29, el crack, la Gran Depresión, fue la más devastadora caída del mercado de valores de la historia de la bolsa en Estados Unidos, que provocó un prolongado periodo de inflación. Esta crisis se trasladó rápidamente al conjunto de la economía de Estados Unidos, Europa y de otras partes del mundo. En el reportaje, un gerente de un banco nos cuenta que en los años 1920 y 1921 comenzó una década de fuertes crecimientos económicos, basada en un importante aumento del consumo interno y de la industria de la construcción. Por su parte, para Europa, la década del 20 significó un periodo de construcción luego de la guerra en lo económico y social. Le preguntamos cuándo inició la Gran Depresión. El 24 de octubre la bolsa de Nueva York hizo una bajada de 40%, llamada la caída de la bolsa en la época moderna. ¿Qué consecuencias tiene? Inseguridad, miseria, cae la renta nacional, bajan los ingresos y beneficios del comercio, baja el desempleo. Le preguntamos, ¿por qué cae la bolsa? Recordemos que Europa está devastada por la guerra y Estados Unidos apoya económicamente el beneficio en enorme, ganando mucho dinero por la ayuda brindada a Europa. El miércoles 23 de octubre surge la crisis y baja bolsa del Wall Street. Para entender el crack, vuelve a retroceder a 1919, donde Estados Unidos surge como primera potencia luego de la guerra. Los felices años 20. Se producía para abastecer a Europa emitiendo los bonos libertad, como rentabilidad y ahorro. Se comienza en el mercado especulativo, se invertían en bolsas, crecía la demanda, compraban las acciones a crédito hasta que las acciones se inflaron. Algunas personas salieron de ese mercado especulativo como Kennedy, el padre del futuro presidente, pero la mayoría no salió de la burbuja. Se crea una burbuja económica, grandes inversores comienzan a retirar su dinero y también pequeños inversores se retiran y comienzan a bajar cada vez más la bolsa. Entonces América deja de exportar productos a Europa, que también afecta más a la crisis. ¿Cuándo comenzó? La crisis en 1929 tiene como punto de partida el jueves 24 de octubre de ese mismo año, cuando la bolsa de valores de Wall Street sufre una caída de índice de Dow Jones de 9%. A raíz de una importante proporción del mercado intentó deshacerse de sus posiciones. Este desplome puede haber sido aún mayor de no haber sido por la inversión en el mercado de los principales bancos que inyectaron cerca de 20 millones de dólares en un intento de frenar el derrumbe en el valor de los activos. La semana culminó con una jornada de leve recuperación en el mercado. Pero el 24 de ese solo día se intercambiaron un total de 16 millones de acciones, récord que no se superará en los 40 años siguientes. Al final de la jornada, el índice Dow Jones
terminó con una caída de 12% de su valor. Antecedentes. Durante la década de los locos años 20, Estados Unidos se reformó como potencial mundial gracias a los beneficios obtenidos durante la Primera Guerra Mundial. Esta proporcionalidad se basa en el consumo y sus facilidades de pago. El aumento de demanda provocó aumento del desarrollo industrial. Este se reflejó en la bolsa y en la ventana de acciones. Sus causas. La crisis comienza a manifestarse con el sector agrícola. Europa comienza a recuperar su producción, provocando una caída en las exportaciones norteamericanas. Las causas. La crisis comienza a manifestarse en el sector agrícola. Europa comienza a recuperar su producción, provocando una caída en las explotaciones norteamericanas. Por consiguiente, se sitúan en los mercados y se produjo una baja de precios. Esta situación, posteriormente, se traspasa en el sector industrial que además contaba con abundancias de stock. En estas circunstancias, las acciones de las empresas se comercializaban en la bolsa de Wall Street. Comenzaron a perder su valor y el público se lanzó a venderlos al mismo tiempo. En el llamado Jueves Negro se vendieran entre 13 a 16 millones de acciones. Consecuencias de la crisis de 29. Consecuencias económicas. Lo económico tuvo grandes repercusiones. Numerosos bancos quebraron porque las personas no pagaron el crédito, el consumo decayó y los precios también. Muchas empresas cerraron, el gobierno adoptó medidas proteccionistas, dando lugar a un freno a la actividad económica y por eso la renta nacional mermó. Consecuencias sociales. El más importante es el paro tras el cierre de muchas fábricas que aumentó de forma el número de obreros sin trabajo. Esto originó en Alemania el ascenso de Hitler, que prometía puestos de trabajo. La salida de muchos que les quedaba era ser mendigos o ser delincuentes. En el campo, la situación de campesinos y granjeros era también desesperada. En este panorama era difícil la recuperación de la economía si antes no se mejoraba el poder adquisitivo, un mercado empobrecido. Como es lógico, va a aumentar el número de obreros afiliados a los partidos y sindicatos obreros, comunistas, socialistas e incluso anarquistas. Los comunistas ven en la crisis el hundimiento del sistema capitalista y arremeten en sus críticas contra el capitalista y el sistema. Piensan que cuanto sea peor la situación, más fácil será el estallido de una revolución similar a la soviética. Eso, por otra parte, hace crecer a los partidos de extrema derecha que ante el miedo de la revolución obrera han de incrementar del número de afiliados. Eso, por otra parte, hace crecer los partidos de extrema derecha. Durante el tiempo que duró la crisis, disminuyó de una manera clara en Estados Unidos el índice de natalidad. La natalidad, por el contrario, aumentó de una manera espectacular en los países europeos donde hay regímenes fascistas debido al formato oficial de esta y a las multas contra la soltería. Se restringe por primera vez la entrada de inmigrantes en ese país. No están dispuestos a limitar a masas de obreros europeos hambrientos cuando en su país hay hambre 4. Las consecuencias políticas son importantes. Se produce en general el descrédito y la crisis de la democracia parlamentaria. Se identifica el liberalismo económico causante a la crisis en el liberalismo político. Incluso en países de gran tradición democrática se produce el ascenso de partidos de corte fascistas,
Bélgica, Francia, Gran Bretaña. Aunque estos partidos nunca llegarán a hacerse con el poder sin poder en peligro el sistema. Surge una exaltación de nacionalismo entre los países. Ese nacionalismo exagerado surge por la competencia por materias primas y mercados en una etapa difícil, o por la envidia de ver cómo el país vecino en la crisis no es tan fuerte o sale mejor de ella. Esta ola de nacionalismo será mucho más exagerada en los regímenes de corte fascistas Alemania e Italia, que a través del nacionalismo buscan justificar el expansionismo exterior que llevará a la Segunda Guerra Mundial. Fin. Para más noticias nos encontramos en KDK 1020 AM.